Muy buenos días, hermanos. Tengan todos y cada uno de ustedes un feliz sábado allá en sus respectivos hogares donde pues esta señal del Evangelio de Dios está llegando en este maravilloso día de reposo. El título de mi sermón en esta ocasión es Un legado espiritual. Durante mis cortos 61 años vividos hasta ahora, laboré la mayor parte de mi vida en una empresa por demás maravillosa, a la cual tengo mucho que agradecer, y parte de ello es que es una de las pocas, o quizá la primera empresa en donde estimula a sus empleados con un plan de retiro cuando uno llega a sus 55 años de edad. Se nos dieron una serie de charlas como preparación a la nueva vida que se avecinaba al cumplir los 60 años de edad, tiempo en el cual nos retiran de la empresa para iniciar así el proceso de una jubilación por parte del Seguro Social. Dentro del plan de retiro se dan charlas de superación, de salud, de nutrición, charlas motivacionales y charlas legales, con la intención de preparar al personal para el cambio de vida al quedarnos en casa y ya no tener que madrugar para irnos a trabajar. Este plan de retiro involucra también a la esposa e hijos con la finalidad de hacer conciencia en ellas que el sostén de la casa, al no trabajar dentro de la empresa, tendrá que quedarse en el hogar, lo cual, aunque ustedes no lo crean, afecta a la relación familiar, puesto que lo habitual es que como pareja pasemos juntos el fin de semana nada más, y muchas veces ni siquiera esto se podía dar por los turnos en la jornada de trabajo. Al ser retirados en busca de la jubilación, nos estaríamos viendo nuestro hermoso rostro todo el tiempo. Me llamó mucho la atención que entre las charlas con abogado y notario, es decir, las charlas que tienen que ver con el ámbito legal y las charlas motivacionales, se nos pidió comentar acerca de nuestro legado para con la familia. Se nos recalcaba la importancia de arreglar por poco o mucho que estuviera en bienes materiales o físicos para evitarle problemas a la familia al llegar al término de nuestra existencia. Dentro de las charlas de superación y motivacionales impartidas por psicólogos, se nos instaba a dejar también nuestro legado para la empresa, y este consistía en realizar un proyecto que pudiera ser utilizado por las siguientes generaciones de colaboradores dentro de la misma empresa. Y por último, ¿qué podríamos realizar en beneficio del país para dejar una huella constructiva o nuestro legado para la sociedad en general? Les hago partícipes que para con mi familia, gracias a Dios y a los años laborados dentro de la empresa, ya quedó arreglado mi legado, o sea, la parte legal de mis posesiones. Para la empresa, dejé como legado los procedimientos de mantenimiento para cada uno de los muchos instrumentos en el proceso de producción del cemento, que involucra medidores de flujo, de presión, temperatura, nivel, opacidad, capacidad, así como los procedimientos de calibración de algunas máquinas un poco más complejas y las matrices de riesgo de cada una de nuestras tareas. Este legado hacia la empresa lo considero de suma importancia, puesto que con el solo hecho de apegarse a las instrucciones allí escritas, cualquier colaborador, por nuevo que sea, puede realizar dichos mantenimientos. Con respecto a las matrices de riesgo en las tareas, es con el fin de realizar cada una de estas con el menor riesgo posible de sufrir algún accidente, algo similar a los protocolos dentro de la nueva normalidad que se le ha llamado ahora. En relación a nuestro legado, en beneficio de la sociedad o de nuestro país, se nos pidió que expusiéramos cuál era nuestro sueño o nuestro mejor deseo. En mi caso en particular, anoté y expresé que anhelaba servir de una mejor manera a Dios y que Él me daría la oportunidad de poder hacerlo. Gracias a nuestro Padre, ahora me encuentro acá, frente a ustedes. Hermanos, según el diccionario, legado, por definición,
cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Un legado puede ser constituido por cosas materiales, como por ejemplo una joya, una casa, una finca, una hacienda, etcétera, etcétera, o por cosas inmateriales como cultura, idioma, entre otras, tal como se observa en el Imperio Romano, que dejó un fuerte legado cultural. Asimismo, el legado puede ser constituido por valores sentimentales o morales, como en el caso de la honestidad, el respeto, la lealtad, entre otros, que se puede dejar a una persona u otra. Me decía en alguna oportunidad uno de mis hijos: gracias, Padre, por enseñarme el camino de Dios y mostrarme las grandes bendiciones del perdón. Y aquellas pequeñas frases no dejaron de ponerme un poco sentimental y comprometiéndome aún más con el verdadero evangelio, o mejor dicho, con Dios. Aunque mis hijos ya no asisten a la iglesia, pero siempre observan mis actitudes y mis acciones. Lo que otros adopten de nosotros, hermanos, es nuestro legado, ya sea algo negativo o constructivo. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio en el capítulo 6, versos del 6 a 7, vamos a leer, por favor. Les dije Deuteronomio 6 y 7. Ahí dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. A principios del mes de marzo del año 2020, desde la sede de la Iglesia de Estados Unidos se daba la orden de suspender los servicios de manera presencial por la gravedad de la pandemia. Y recuerdo que la asistencia a los servicios de los sábados 7 y 14 de marzo, que fueron los últimos servicios de esta manera, varios de nuestros hermanos se ausentaron de los mismos, y los pocos que aún nos congregamos no fue en rebeldía a la sede o retando al virus, sino porque acá en Guatemala aún no se registraba ningún caso de coronavirus, y nuestro gobierno no fue sino hasta el 16 de marzo donde ya decretó el estado de emergencia para nuestro país. Ante panorama tan delicado y grave que nos dieron a conocer en un principio, diciéndonos que adquirir el virus era sinónimo de muerte, no sé a ustedes, pero en mi caso entré en una paranoia, y no les exagero, pues los síntomas de este trastorno son tensión y ansiedad, miedo, desconfianza, amargura, sensación de aislamiento, depresión, entre otros. Seguramente cada uno de ustedes vivió una situación similar, o ante cualquier situación o circunstancia en la vida, llegamos a sentirnos abatidos, desconsolados, preocupados, tristes y depresivos. O en otras palabras, con nuestro ser interior desquebrajado, de tal manera que llegamos a preguntarnos, como lo dice el Salmo 42:5, primera parte. Vamos por favor al Salmo 42:5, vamos a leer solamente la primera parte. Les dije, Salmo 42:5 dice, primera parte: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Cuando estamos conscientes que cualquier circunstancia que llegue a nosotros es porque de alguna manera nuestro Padre lo está permitiendo, y conocemos la esperanza escrita en el Salmo 147:3, donde dice, no vayan ahí, yo se los digo, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es decir, que Dios siempre estará dispuesto a restaurar nuestra paz interior y a llenarnos de gozo, confiando en su palabra y en la esperanza de nuestra redención. Con el paso de los días y conociendo un poco más acerca del virus que en un principio nos atormentó tanto, fuimos controlando con la ayuda de Dios, por supuesto, el estado emocional que nos robaba nuestra paz interior, a tal punto que nos fuimos atreviendo a llamar a nuestros hermanos para saludarlos. Y al enterarnos que se habían contagiado y habían salido su cuarentena, algunos sin mayores consecuencias, nos atrevíamos a aconsejar a algunas personas acerca de las vivencias o manera de enfrentar esta batalla, y fuimos de alguna manera aprendiendo a vivir con esta amenaza, guardando las normas aconsejadas y, por supuesto, confiando siempre en Dios. En mi caso en particular, he tratado de sacarle provecho a la nueva normalidad, entre comillas. Ya no madrugo hacia la empresa y recordando el proyecto de mi legado,
para con la sociedad, he tenido mucho más tiempo para estudiar y esforzarme por hacer realidad el más importante de mis legados. Mi legado espiritual, el cual veía venir desde mucho tiempo atrás y que de alguna manera quedó en suspenso por razones de esta pandemia. Sin embargo, como lo decía nuestro hermano el señor David Polanco en su sermoncillo el día 7 de noviembre del año 2020, que a través de las redes sociales podemos impactar a un grupo mucho más grande de personas en la predicación del Evangelio. Dios está permitiendo hacer realidad mi mayor sueño, y qué hermoso ser parte del pueblo de Dios, y desde ya estar cumpliendo con la función que seguramente tendremos en el mundo de mañana y después del mismo. Al tener la responsabilidad de educar en este camino a millones de personas físicas que resucitarán en el orden establecido por Dios para recibir su primera oportunidad de conocer lo que ustedes y yo sabemos acerca de Dios y de su plan de redención para con la humanidad. Por tal razón, es mi deseo cada día tener una comunión íntima con nuestro Hacedor, seguir el ejemplo de Jesucristo, nuestro hermano mayor, y de esa cuenta llegar a ser parte de su vida. Al instruirle a usted que me está escuchando, de esa manera fomentar una verdadera relación amistosa, una relación personal con cada uno de ustedes, puesto que de manera presencial era tan poco el tiempo de reunión que no podía platicar con todos y cada uno de los hermanos. Abriendo un paréntesis, nuestro hermano en México, el joven Moisés Cruz, en su medio sermón titulado "No es un destino fatal", del día sábado 26 de diciembre del 2020, hablando acerca de que el amor de muchos se enfriará en los postreros días, nos llamaba la atención acerca de lo que estamos viviendo y ante la imposibilidad de reunirnos para alabar a Dios y aún la imposibilidad de reunirnos con nuestros familiares por el distanciamiento social y la no interacción social. ¿Cómo nos está afectando? Preguntaba nuestro hermano, ¿cómo lo está viviendo usted? Decía Moisés en su plática, los seres humanos somos lo que hacemos. Y créanme que les extraño, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Por tal razón, a través de los medios de comunicación, me van a disculpar que en ocasiones les escriba, les llame o desee saber de ustedes. Quizá haga una llamada inoportuna, interrumpiendo sus actividades o su buen vivir para saber de su situación. Solamente quiero pedirle que si en el momento en que yo me comunico no puede responderme, por favor, haga lo posible porque no se le olvide devolverme el mensaje o la llamada, aunque si no lo hacen, tampoco se preocupen. A los pocos días yo volveré a comunicarme y allá ustedes si desean compartir conmigo. Solamente les insto que esa escritura por amor a Dios no se cumpla en nosotros. Lo dicho por Moisés, que no se cumpla en nosotros y hagamos lo posible por mantenernos en contacto. Cierro el paréntesis. Volviendo a mi tema, y como un resumen acerca de lo que significa un legado, podríamos decir que es recibir algo de alguien en vida o después de muerto. Hermanos, es muy rico y bueno recibir un legado de alguien, incluso sin merecerlo. El propósito de mi charla es que no estemos atenidos solamente a recibir, que no es hermoso, hermanos, ni de Dios, solamente poner la mano y esperar que otros nos ayuden, sino que hagamos lo que hacen quienes proveen para nosotros. Es decir, que practiquemos mejor el dar como verdaderos hijos de Dios. Por poco que tengamos, podemos dar a alguien que tenga menos, recordando que siempre habrán personas que tienen más y otras que tienen menos que nosotros. Al recibir nosotros el apoyo de alguien, cuando más o menos las podemos, le quitamos la oportunidad al que puede de colaborar con quien realmente sí lo necesita. Sin embargo, para poder dar, debemos velar y estar plenamente conscientes en dónde
¿En dónde está nuestro tesoro? Vamos, por favor, a Mateo 6. Busquemos Mateo 6, por favor, yo les doy tiempo. Mateo 6. Vamos a leer en Mateo 6 los versos 19 al 21, por favor. Mateo 6, versos 19 al 21 dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hablé al principio, para encauzar mi plática, acerca de un legado material o físico y un legado inmaterial o espiritual, que es lo que más me interesa. Hablemos por unos minutos del legado o herencia que he recibido de parte de Dios desde el mismo momento de mi llamamiento y posterior bautismo, es decir, de un legado de fe, de convicción y de espiritualidad. Vamos a Josué 24:15, por favor. Vamos a leer Josué 24:15. ¿Llegaron? Josué 24:15, por favor. Dice ahí: Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno, dijo Josué al pueblo. Ese fue mi deseo cuando conocí de Dios, y por algunos años mi familia completa me acompañó a la iglesia. Esa fue mi época dorada dentro de la misma. Sin lugar a dudas, es el mismo legado que desean dejar quienes quieren a toda su familia dentro de la iglesia. Y considero no estar equivocado. Era el mismo legado que quiso dejar también en su familia un ser humano muy humilde, servicial, lleno de fe y convicción espiritual, con quien compartí durante 39 fiestas de tabernáculos, al menos una Coca-Cola o una plática de verdaderos hermanos espirituales, y a quien admiré mucho por esas grandes cualidades como un hombre temeroso de Dios. Tuve la bendición y la dicha de conocer a algunos de sus 8 hijos, por lo menos el tiempo que dura la fiesta de tabernáculos. Si no los conozco a todos, al menos a la mayoría. También he visto crecer y desarrollarse algunos de sus nietos y nietas que han venido a ser verdaderos baluartes en la predicación del Evangelio. El legado o ejemplo de este hombre le permitió asistir al bautizo de 2 de sus hijas y 2 de sus nietas. Esta transmisión está llegando a ustedes por medio de la colaboración de 2 de sus nietos dentro del equipo de apoyo tecnológico en la predicación del Evangelio. Quizá el sueño de este hermano en la fe, al igual que el mío, fue ver a toda nuestra familia al lado nuestro dentro de la iglesia, mas por circunstancias de la vida no pudo ver realizado su mayor anhelo. Él ya partió de este mundo. Se encuentra durmiendo, seguramente con la esperanza de ver su sueño convertido en realidad en algún momento dentro del plan de Dios. En mi caso, seguiré esforzándome y poniendo toda mi confianza en Dios, que mi sueño también se hará realidad, si no ahora en mi vida física, en el tiempo de Dios, cuando nuestra familia completa se levante en su primera oportunidad para conocer el verdadero Evangelio, puesto que es potestad única de nuestro Padre el saber quiénes han comprendido su verdad y quiénes no. Nuestro hermano, don Fray Francisco de León, cumplió con dejar en mí, y me imagino en alguien más dentro de la iglesia, este legado positivo y lleno de convicción que seguramente todos queremos dejar, y que se nos recuerde de buena manera cuando dejamos esta morada temporal, lo cual es nuestro cuerpo, que Dios nos ha permitido morar por algunos años. Si de algo estamos conscientes y convencidos, es que nuestro legado, el legado de don Francisco, o don Chico como cariñosamente le decíamos, son importantes, hermanos, pero no más que el legado que nos vino a dejar Jesucristo a ustedes
y a mí. Ahora bien, a ustedes con quienes hemos compartido de manera presencial los servicios de la iglesia, también a ustedes que sin poder conocerles porque no los puedo ver, pero que ustedes sí me conocen por este medio, les pregunto, o mejor dicho, preguntémonos todos, ¿qué legado nos ha dejado Jesucristo? En primer lugar, al conocer del Evangelio de Dios, llegar a nuestro arrepentimiento y posterior bautismo para luego, por imposición de manos, recibir el Espíritu de Dios, fue porque de alguna manera nos fuimos llenando del conocimiento de Dios por medio de su palabra escrita. Esto es, por medio de la Biblia. Y esta es la palabra de Dios. Es decir, que recibimos como legado de Dios y de Jesucristo para nosotros su palabra, sus principios y sus mandamientos. Vamos a Juan 14, por favor. Juan en el capítulo 14. Vamos a Juan 14. Juan capítulo 14, vamos a leer los versos 15 al 17. Primeramente, les dije Juan 14, versos 15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Subrayen esa frase. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora vamos a los versos del 21 al 23 allí mismo, por favor. Les dije, ahora versos 21 al 23, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús también nos dejó dentro de su legado hacia nosotros los seres humanos, su ejemplo, hermanos, su ejemplo de sumisión, humildad y obediencia al Padre. También nos dejó sus enseñanzas para llevar una existencia basada en sus principios y sus mandamientos, de tal manera que aunque nuestra vida tenga momentos tan difíciles de sobrellevar, podamos poner en sus manos todos nuestros problemas y tribulaciones, de tal forma que encontremos la verdadera paz en medio de la tormenta. Tal como sucede en el ojo de todo huracán, en donde solo puede escucharse un viento apacible. Mientras a su alrededor, ustedes pueden ver en aquel remolino, los vientos tienen una fuerza y poder destructivo. Pero en el ojo del huracán es un viento apacible. Para su conocimiento, la palabra ejemplo se encuentra 17 veces en toda la Escritura, una vez en el Antiguo Testamento y 16 veces en el Nuevo. Y como algo impresionante y curioso, la primera vez dentro del Nuevo Testamento fue pronunciada. ¿Por quién creen ustedes? Por el mismo Jesús. En Juan 13:15, al decirnos, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, la palabra que se traduce acá como ejemplo es upodeigma. Les dije upodeigma, que está compuesta por dos vocablos griegos. Upo, que quiere decir instruir en privado, puesto delante de los ojos, y la otra palabra, deigma, que significa mostrar, exhibir. En este caso en particular, ejemplo, quiere decir mostrar o exhibir una lección con la finalidad de enseñar. Si leemos el contexto para advertir el ejemplo que Jesús nos quiere enseñar, debemos leer Juan 13, del 12 al 14. Vamos, por favor. Les dije Juan 13, del 12 al 14.
Dice, Juan 13, 12 al 14 dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y podemos repetir el verso 15, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos vino a enseñar cómo guardar la ley de Dios y todos sus actos implícitos dentro de la misma, o bien, normas que nos permitían llevarnos bien con todas las personas, o al menos tratar nosotros de entenderles y mostrarles el camino del servicio y de la verdadera humildad. Con sus actos, con sus obras, Jesús nos mostraba cómo vivir el verdadero evangelio. Sus acciones siempre estaban acordes con sus dichos y esto provoca buenos resultados en todas las personas con las que se convive. Jesús también nos dejó como legado un ejemplo de amor. Les decía que Jesús también nos dejó como legado un ejemplo de amor. Vamos a Juan 13, por favor. Juan 13, versículo 1. Juan 13, versículo 1. Pongan la atención a la última frase de ese versículo. Dice así, los amó hasta el fin. Y en 1 Corintios 13, 8 podemos leer, podemos observar. Vamos, por favor, a 1 Corintios capítulo 13, verso 8. Vean el contraste. ¿Están ahí? Juan dice, los amó hasta el fin. Y en 1 Corintios 13, 8 dice, empieza con la frase, el amor nunca deja de ser. Qué lindo. Cómo se complementan estas frases. Los amó hasta el fin y el amor nunca deja de ser. En Apocalipsis 2, por favor, busquemos ahora. Apocalipsis 2, versos del 2 al 4 vamos a leer. Decía Apocalipsis 2, versos del 2 al 4. Dice ahí podemos leer acerca del primer amor, aunque acá el término primer no se refiere a un orden o secuencia, sino a una verdadera prioridad. Dice ahí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor, hermanos, no es algo que ustedes y yo sentimos en los años de adolescentes en la mayoría de los casos, o quizá un poquito más tarde, pero siempre relacionado a una relación de noviazgo. Verdaderamente eso no es amor, sino atracción física, enamoramiento. El amor no es una emoción. Oigan, jóvenes principalmente. El amor no es una emoción, pasión o como usted quiera llamarle. El amor, por si usted desea una definición un poco más convincente y basado en la palabra de Dios, le diré que es un mandamiento y una decisión, pero nunca será un sentimiento. El amor, según las Escrituras, es un mandamiento y una decisión, pero nunca será un sentimiento. Les digo que el amor es un mandamiento porque así lo dice la Biblia. Dios nos ordena que nos amemos los unos a los otros, hermanos. No es opcional, no es si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. La Biblia nos lo ordena. Si no lo hacemos, la Biblia dice que pecamos. Vamos a 2 Juan 1:6, por favor. Les dije 2 Juan 1:6.
Segunda de Juan 1:6. ¿Llegaron? Segunda de Juan 1:6 dice: y este es el amor, vean, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, vean, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y Santiago 4:17 lo confirma. Santiago 4:17. Vamos a Santiago 4:17, por favor. Santiago 4:17. Ahí podemos leer: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si no queremos amar, estamos pecando. En otras palabras, amar significa hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos los unos a los otros. Por lo tanto, hermanos, que quede bien claro que el amor no es un sentimiento. La Biblia sí nos dice que el amor como segunda instancia es una decisión. Escogemos amar y escogemos no amar. Oigan, escogemos amar y escogemos no amar. En 1 Corintios 14:1, la primera parte dice así: seguid el amor. Vean, en 1 Corintios 14, verso 1, primera parte dice: seguid el amor. Debemos vivir nuestra existencia, hermanos, en amor. Seguir es sinónimo de perseguir, de escoger, de decidir. O sea que es un acto de nuestra voluntad. Por lo tanto, es algo que se puede controlar. No se trata de ir caminando y de repente nos quedamos instantáneamente sin aliento a ver a alguien enamorado. A ver a alguien ahí que nos causa ese enamoramiento, sin ningún control sobre ello. Podríamos creer que el amor es como caernos en una zanja y gritamos: ayúdenme que me caí en el amor y no puedo salir. Dentro de las parejas, ¿cuántas veces no hemos escuchado justificar una separación o un divorcio diciendo: simplemente ya no lo amo, ya no la amo? Nuestra verdadera respuesta debería de ser: he decidido no amarlo o amarla más. Puesto que el amor es una decisión, hermanos. Y usted puede decidir amar aunque no se sienta amado, ya que el nivel más alto del amor, según Dios, es amar a pesar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. El nivel más alto del amor, según Dios, es amar a pesar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. El amor, según Dios, nos permite dar a la otra persona lo que necesita. Óigalo bien. El amor, según Dios, nos permite dar a la otra persona lo que necesita y no lo que se merece. Así es como Dios nos ama a ustedes y a mí, hermanos. Les repito esa frase porque me encanta. El amor, según Dios, nos permite dar a la otra persona lo que necesita y no lo que merece. Así es como Dios nos ama a ustedes y a mí. Dios no nos ama, Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Si ustedes y yo recibiéramos de Dios lo que merecemos, créanme, ni ustedes me estarían escuchando y yo no estaría acá frente a ustedes. ¿Estamos conscientes de ello? Si Dios nos diera lo que merecemos, ni ustedes estarían escuchándome y yo no estaría quizás acá frente a ustedes. Concluimos entonces que Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Esto es, hermanos, su gracia, su misericordia. Eso es amor, hermanos. El amor nos permite dar a otra persona sin ninguna garantía de que recibiremos algo a cambio. Si nosotros damos de esa manera creyendo amar, estamos equivocados. El amor entonces es un mandamiento o una orden y una decisión. El amor, según Dios, es parte del legado que nuestro Padre y nuestro hermano mayor Jesucristo nos han dejado para que les imitemos. Después de haber analizado entonces lo que es el amor, podemos concluir en que el primer amor se refiere a algo prioritario en nuestras vidas. El amor más importante para cada uno de nosotros. Y ahí que podemos preguntarnos, ¿quién es nuestro primer amor? Y viene a nuestra memoria
El primer mandamiento del Decálogo. Vamos a Éxodo 23, por favor. ¿Les doy tiempo? Éxodo 23. Dice ahí, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Podemos complementar esto con lo escrito ahí cerquita en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Vamos a Deuteronomio 6, 4 al 5 para complementar esto de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Les dije Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En resumen, hermanos, Dios debe ser nuestro primer amor, y le amamos porque Él nos amó primero, como lo dice 1 Juan 4:19. Vamos a comprobarlo, por favor. Les dije 1 Juan 4:19. Por favor. Y comprobamos, dice ahí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hemos recibido entonces como legado de parte de Dios para ustedes y para mí, por medio de Jesucristo, su palabra, esto es, la Biblia, su ejemplo de humildad, sujeción al Padre y su ejemplo de amor hacia cada uno de nosotros, los seres humanos. Ahora preguntémonos, ¿cuál será nuestro legado? Es un dicho muy popular, nos diría don Marco Tulio Lam, viva para hoy, dando una muestra de que no debería preocuparnos el mañana, puesto que el mismo es incierto y siendo cristiano debemos darnos cuenta que de la manera en que nos desenvolvemos cada día, es decir, como vivamos el día a día, afectará mucho más a quienes nos rodean que un simple hoy. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos y nuestra conversión serán nuestra conversación, serán nuestro legado, que impactará en otros cuando ya no estemos más en este mundo. Este es el legado que ustedes y yo nos encontramos dejando en nuestro prójimo, llámese como usted quiera llamarlo, y sea o no parte de nuestra familia carnal o espiritual. Nuestro legado espiritual. Siendo cristianos o aspirantes a cristianos, como es el caso de algunos adultos que aún no se deciden por bautizarse, y al gran número de jóvenes que me están escuchando, o a usted que no importa la edad que tenga, pero aún viven sus padres, a usted que me escucha y que aún viven sus padres, les insto a dejar un legado espiritual para ellos, honrándolos, respetándolos, obedeciéndoles, como lo dice la palabra de Dios. Vamos a Efesios 6, por favor. Les decía un legado para nuestros padres. Vamos a Efesios 6. Efesios 6, 1 al 3, por favor, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A cada uno de nosotros que nos encontramos casados se nos manda dejar un legado espiritual a nuestro compañero o compañera, nuestro cónyuge. Ustedes, esposas, someterse no por temor, sino por amor. Ser nuestra ayuda idónea, respetarnos y obedecernos. Amarnos con amor a la manera de Dios, es decir, llegar al sacrificio por nosotros, servirnos y honrarnos. Nosotros, esposos, amemos a nuestras esposas, no como un sentimiento o emoción, sino porque lo decidimos con todo nuestro ser interior, así como Cristo amó a su iglesia a tal punto, hermanos, esposos, que demos nuestra vida por ellas. Llenémoslas de detalles y amémoslas como a nosotros mismos. Vamos siempre a Efesios, por favor, ahora en el capítulo 5, Efesios 5.
versos del 21 al 29, por favor. Efesios 5, 21 al 29 dice: someteos unos a otros, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Los versos 25 al 29 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Porque se entregó a ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué propósito? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mi legado para cada uno de ustedes, mis hermanos, y les pido de todo corazón puedan aceptarlo, es mi ayuda en todo sentido. Mi servicio, no solo a través de mis sermones y sermoncillos, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. Con algunos de ustedes he tenido la dicha y la bendición de poder compartir mi tiempo. Ojalá nuestro Padre nos diera la oportunidad de compartir como usted, con quien menos he compartido, sino nuestra presencia, un mensaje de ánimo, de fortaleza o de gratitud por ser parte, ustedes, de mi vida. Hermano o hermana, no todos han recibido noticias mías por cualquier medio, y no crea que es porque le amo menos, sino porque no tengo cómo comunicarme con usted. Y ahora he decidido amarle y ayudarnos a que ese amor entre nosotros, usted y yo, crezca. Por lo tanto, anote el número de mi celular, por favor. Anote el número de mi celular, por favor. Es 502 57 15 83 70. El 502 es por el área de nuestro país, a usted que me escucha en otro país. Espero noticias suyas. Usted, hermano, hermana, usted que me escucha, usted es un hijo de Dios también. Y por lo mismo se nos ordena a usted y a mí amarnos. Se nos ordena a ambos amarnos. Sin embargo, podemos decidir hacerlo o no. De mi parte, deseo acercarme más a usted. Usted sabrá qué decisión tomar, pero esforcémonos porque el amor de Dios no se enfríe dentro de usted y dentro de mí. Vamos a Gálatas 6:10, por favor. Gálatas 6:10, busquémoslo, por favor. Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vean, según tengamos oportunidad. Y yo les estoy dando la oportunidad que nos comuniquemos. Ojalá haya anotado mi número, se lo repito, 502 57 15 83 70. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Como cristianos, nuestro legado hacia nuestro prójimo en general muy bien puede ser el hecho de enseñarles como nuestro ejemplo de cortesía, con nuestra puntualidad, con nuestra educación. Podemos mostrar el verdadero evangelio también por medio de nuestro respeto hacia sus derechos, sin olvidar el hecho de orar por ellos y perdonar sus ofensas, aunque acá debemos incluir también a nuestros hermanos en la fe. Vamos a Hechos, por favor. Busquen el libro de Hechos. El libro de Hechos. Cuando lleguen, busquen el capítulo 20, por favor. Vamos a Hechos, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 35 ahí. Ahí Pablo nos exhorta. Dice ahí Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así,
Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Recordemos entonces, si nosotros más o menos las podemos y se nos está ayudando, averigüemos quiénes están peor en una situación más delicada que nosotros y que esa ayuda se encauce hacia los más necesitados. Jesús, quien fue nuestro maestro y ejemplo máximo a seguir, nos lleva aún más lejos al decirnos en Mateo 5. Vamos, por favor, regresen ahora a Mateo 5, por favor. Escrituras muy bien conocidas. Mateo 5, vamos a leer de los versos del 43 al 48. Les dije Mateo 5, por favor, versos del 43 al 48. La Escritura dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, la magnificencia de la ley, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Los versos del 46 al 48 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, ¿qué hacer para lograr dejar nuestro legado? En nuestro seminario que les contaba al principio de mi retiro, también se nos daban pautas para lograr nuestro legado familiar, nuestro legado hacia la empresa y hacia la sociedad en general. Cada uno de nosotros sabremos qué hacer para lograr hacer realidad nuestro legado físico hacia cada una de estas instancias. Sin embargo, en relación a nuestro legado espiritual y para lograr una mayor efectividad en el mismo, debemos practicar algunos principios que les comparto. Estudiar con diligencia y de manera muy, pero muy minuciosa la palabra de Dios con la finalidad de entender no solamente la letra muerta de la Escritura, sino la esencia, el espíritu o la intención del por qué fue escrita aquella palabra, aquella frase. Luego de entenderla, hermanos, debemos vivirla, que es lo más importante, y aplicarla en nuestra vida personal. De esta manera nos estaremos alimentando y nutriendo primeramente nosotros, y así podremos dar a los demás. Podremos dar a los demás alimento espiritual vitaminado y lleno de nutrientes. Para lograr el primer principio debemos, además, orar de manera ferviente. No solamente una vez durante el día, sino en todo tiempo. Y ayunar, hermanos, con suma frecuencia, humillándonos delante de Dios para solicitarle nos cobije en su gracia y poder así transmitir su palabra tal como Él la dejó escrita, con toda veracidad y sin ningún error, sin añadirle ni quitarle. A través del estudio, análisis, reflexión respectiva, oración y ayuno, debemos estar bien preparados y dispuestos a presentarle razón de la esperanza que tenemos a todo aquel que nos pregunte del verdadero Evangelio. Aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente y tener sumo cuidado, hermanos, de sazonar la palabra de Dios con sal, para dejar un buen sabor espiritual en aquellas personas, y así se interesarán más por saborear la verdad de Dios. Busquemos Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses, capítulo 4, por favor. Les dije Colosenses, capítulo 4, vamos a leer los versos del 5 al 6, para reforzar lo que les acabo de decir en relación al sazonar con sal. Dice ahí, andad sabiamente para con los de afuera. Vean, para con los de afuera y también con los de adentro, por supuesto, redimiendo el tiempo.
Esto es, aprovechándolo bien, porque los días, hermanos, son malos, como lo dice Efesios 5:16, perdón. Y ahí mismo, el verso 6 que les acabo de decir de Colosenses 4 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nunca olvidemos, hermanos, que nuestro legado espiritual también lleva consigo nuestro ejemplo personal. El testimonio de nuestros actos, nuestras obras dejan entrever, pues no es lo mismo hablar o decir que actuar. Nuestras obras, nuestros actos valen más y dicen más que 1000 palabras. Escuchen la importancia de esta frase del político americano Benjamin Franklin. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Vean, dice, lo repito, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Nuestro testimonio es importante en todo tiempo y en toda situación y circunstancia, no solamente dentro de la iglesia o cuando las cosas van como anillo al dedo y todo es favorable a nosotros. En momentos difíciles y tormentosos también debemos reflejar la imagen misma de nuestro Padre con nuestras acciones. Una faceta por demás crucial en nuestro legado sucede cuando estamos prestos a acudir en apoyo, ayuda o cuando nos interesamos por la situación de alguien, máxime si está o se encuentra en problemas. Jesucristo estaba presto a acudir en apoyo a los necesitados y siendo cristianos debemos interesarnos por el bienestar de nuestros hermanos y de nuestro prójimo en general. Vamos a Isaías, por favor. Busquen el libro de Isaías, el capítulo 25, por favor. Les dije Isaías 25, vamos a ver el verso 4, parte A. Isaías 25, verso 4, parte A dice, porque fuisteis fortaleza al pobre, vean, fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, o sea, contra el mal tiempo, sombra contra el calor para el hermano. También en 2 Corintios, capítulo 1, del 3 al 4, no vayan ahí, se los voy a leer yo, dice, en 2 Corintios, apunten, 2 Corintios 1, versos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, vean, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Será que nos hemos puesto a pensar en la necesidad de poder reunirnos nuevamente de manera presencial, hermanos? Ojalá la ausencia de reuniones de esta forma nos esté preparando para un nuevo amanecer en la relación que entre nosotros hemos tenido, no sin antes ponernos a pensar en cómo actuaremos si se abre nuevamente el lugar de reunión. Ojalá hubiésemos meditado en nuestra relación con Dios para realizar los cambios necesarios en nuestra conducta, principalmente en nuestro ser interior para establecer una mejor relación con Dios. Quizá eso venga a ser parte también de nuestro legado para futuras generaciones dentro de la iglesia. ¿Será que usted que llegaba tarde seguiría con su mismo hábito? ¿Será nuestro círculo de conversación el mismo de siempre? ¿Será que nos extrañamos tanto que al volver a reunirnos vamos a saludar a todos, incluyendo nosotros los adultos y ancianos, en nuestro saludo a los niños y jóvenes? Ustedes jóvenes, ¿será que saludarán a nosotros los ancianos? ¿O seguiremos actuando como que si nada hubiera pasado? Hermanos, con el aislamiento y el hecho de no poder vernos, nos hemos preocupado por saber cómo está nuestro ministro y los demás hermanos. ¿O será que ya nos gustó la comodidad de la cama para ver nuestro servicio? Perdón, no dije comodidad de la cama y quise decir la comodidad de nuestra casa. ¿Será que ansiamos la cercanía del hermano para darnos un fuerte apretón de manos, un fuerte abrazo o prolongar nuestra conversación de tal manera que desquitemos el tiempo que no nos hemos comunicado? ¿Conoce usted quiénes de nuestros hermanos se quedaron sin trabajo? ¿Quiénes han sufrido el contagio del virus? ¿O quiénes han estado escasos de recursos para su diario vivir? ¿Será que nos hemos preocupado tanto que nos comunicamos con cada hermano o con alguien para saber de su situación?
Ojalá lo hubiéramos hecho, pues de que con toda seguridad les diré que todos hemos tenido más de alguna dificultad en medio de esta crisis. Y saber o escuchar que alguien se preocupa de nosotros, hermanos, eso fortalece. Nuestro legado espiritual, siendo el más valioso que debemos dejar delante de los ojos de nuestro Padre, es imperativo nos esforcemos por lograrlo, sabiendo que dentro de la familia de Dios existimos miembros fuertes, miembros débiles y principiantes en nuestra fe y convicción espiritual. El hecho de ser ministro, diácono, como de alguna manera, como en mi caso, me pare frente a ustedes para enseñar la palabra de Dios, no quiere decir que estemos libres de pecado y que no necesitemos de sus oraciones para mantenernos en el camino al igual que ustedes. Recordemos que todos, siendo cristianos, padecemos de las mismas pruebas que pasó nuestro hermano mayor y por lo tanto necesitamos del consuelo de él, pero también de cada uno de ustedes, hermanos en la fe. ¿Por qué molestarnos si entre hermanos nos apoyamos y animamos a continuar en el camino? ¿O algún hermano en la fe viene a darnos una opinión diferente a la nuestra en alguna acción que nosotros tenemos como hábito o costumbre? Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, porque en mi encierro he tenido la oportunidad de poderles servir cuando me ponen a estudiar, al llamarme y realizarme alguna consulta acerca de la Escritura. No todos lo sabemos. La Escritura deja aún algunas situaciones que no han sido aclaradas del todo, pero hierro con hierro se abusan, dice la misma, y eso nos ayuda a crecer espiritualmente y nos obliga a estudiar con mayor dedicación y de manera más minuciosa, creciendo así nuestra fe y nuestra convicción. No olvidemos de dónde hemos venido, de dónde fuimos nosotros rescatados y cuánto tiempo nos ha llevado ir aprendiendo las verdades de Dios. Cada uno crecemos a diferente ritmo espiritualmente, pero si nos vamos ayudando será más fácil terminar nuestra preparación como hijos de Dios y como parte de su pueblo. Y de esa manera la iglesia preparada, nuestro Señor Jesucristo vendrá a celebrar las bodas del Cordero a las cuales nos está invitando desde el momento de poner su mirada en ustedes y en mí. Por último, hermanos, en nuestro legado espiritual debemos tener y mostrar la suficiente firmeza y estabilidad de carácter para que aún en medio de nubarrones muy negros mantenernos firmes en nuestra esperanza y demostrar nuestra fe aún ante lo inesperado. Pongamos nuestra confianza en Dios y demostremos con ello que así se puede y nada nos hará sucumbir por alcanzar nuestro galardón. Como lo dice Romanos 8:35. Vamos por favor a Romanos 8:35, vamos a leer hasta el verso 39. Escrituras también muy conocidas, dice ahí, Romanos 8:35 y 38 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esta manera, firmes en nuestras convicciones y no cediendo ante nuestros enemigos físicos o espirituales, traeremos seguridad a nosotros mismos de que nuestro Dios es fiel a sus promesas y así podremos fortalecer la fe de quienes nos observan. Para ir concluyendo, debemos recordar que existen diferentes tipos de legado. Muchas veces un legado dejado con buenas intenciones es desaprovechado por los beneficiarios y termina siendo causa de maldición o de perdición para cada uno de los mismos en el plano físico, material o emocional. Es tal el daño causado muchas veces que venimos a dejar abatimiento, tristeza y angustia en quienes quisimos ayudar. Al no realizar nuestros cambios en el momento oportuno, podríamos dejar como legado nuestro mal carácter, la impuntualidad, la amargura, lo bravucón que somos. Podemos dejar también una actitud de perfección y autosuficiencia en nuestros beneficiarios o, en otras palabras, una falta de humildad y sencillez de corazón. Podrían decir de los nuestros, igualita que su madre, no deja que nadie se le acerque y no entiende razones. Miren la cara de pocos amigos que tiene, igual que su padre o su abuelito. Que Dios nos ayude, hermanos, a dejar como legado lo que yo recibí de don Chico y don Francisco de León.
un ejemplo de sencillez y humildad, pero lo más importante, un ejemplo de fe y de convicción espiritual. Que nuestro legado sea lo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo como nuestro ejemplo supremo. Que nuestro carácter espiritual brille y sea más semejante cada día a la imagen misma de nuestro Padre y de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Si vamos a dejar un legado a nuestra familia, a nuestra empresa o sociedad o nuestra iglesia, si vamos a dejar un legado a futuras generaciones, hermanos y hermanas, que sea un legado para bien y para la honra de Dios. Desde adolescente me decía a sí mismo que mi mayor deseo es ser recordado como alguien de bien. Ya dentro de la iglesia me gozo, me lleno instruyendo al pueblo de Dios como mi legado espiritual y haciendo esto, que venga pronto el reino de Dios. Vamos a Apocalipsis, última escritura. Vamos a Apocalipsis 22, por favor. Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 versos 20 al 21 dice: El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga su diario caminar dentro del verdadero evangelio, y es mi confianza que por la misericordia y por la gracia de Dios principalmente, como lo estamos leyendo, escuchemos el sonido de la séptima trompeta y así estar siempre con nuestro Padre y con Jesucristo. Que tengan un feliz término de sábado. Que Dios los bendiga.